Buenas tardes, con mi grupo les presentaremos nuestro caso clínico. Es un paciente masculino de 84 años que acude a Cefam por adormecimiento de manos y calambre de piernas de más de un año de evolución, por lo cual ha consultado múltiples veces y no cesa con fármacos. Niega caída, síncope y disnea, se mantiene activo, realiza sus actividades de la vida diaria con independencia. Entre los antecedentes mórbidos encontramos hipotiroidismo, gota, miastenia gravis, artrosis, hipoacusia, hipertensión arterial y infarto al miocardio. Y entre los hábitos tenemos que niega consumo de alcohol y tabaco y que realiza actividad física 2 días a la semana. Estos son los fármacos que el paciente consume actualmente y se dividen en estos 4 horarios. Y además es importante recalcar que el paciente es adherente a todos sus fármacos, por lo que efectivamente los consume todos los días. Al examen físico no vemos alteraciones en los signos vitales, se encuentra en buen estado general y normal peso. En cuanto al examen físico dirigido al motivo de consulta, tenemos que presenta una leve hipoestesia distal en manos y pies, una crepitación leve en rodillas y cadera derecha. Además, vemos que no tiene alteraciones en la evaluación funcional y señala que utiliza lentes y que utiliza audífonos. En la evaluación cognitiva del ánimo tenemos que se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, que tiene una buena cognición y que no se encuentra deprimido. Continuando con la evaluación funcional, tenemos que es autovalente e independiente para las actividades básicas de la vida diaria y también es independiente para las actividades instrumentales de la vida diaria. Respecto a la fragilidad, tenemos que el paciente tiene algunas características positivas en este aspecto, ya que se mantiene activo, tiene buena cognición, es autovalente, niega caídas o síncope y niega pérdida de peso eh, no intencionada. Pero tenemos algunos factores de riesgo de fragilidad, como sería la polifarmacia de estos 13 fármacos, múltiples comorbilidades crónicas, que serían 9, edad avanzada, 84 años, y los síntomas inespecíficos. También presenta una expectativa de vida favorable para su edad, y es muy probable que mantenga su independencia. Además, presenta una adecuada red de apoyo. Los exámenes de laboratorios alterados que aparecieron fueron la TSH, el ácido úrico y el potasio. A continuación vamos a analizar cada uno de los fármacos de nuestro paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la espironolactona, su mecanismo de acción es un antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Este se une al receptor en las suelas principales del túbulo contorneado distal y en el conducto colector cortical del nefrón. Acá bloquea los efectos de la aldosterona, por ende va a tener una disminución de la absorción de sodio y agua y además una disminución de la excreción de potasio. En cuanto a las indicaciones, en nuestro paciente en particular está la hipertensión persistente que tiene por la cantidad de fármacos que consume y post-infarto agudo de miocardio con una posible observación de una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, pero no se habla en el caso de este. En cuanto a las contraindicaciones, está la hipercalemia y una posible hiponatremia, principalmente por la cantidad de fármacos y las dosis que está usando el paciente. En cuanto al efecto adverso, tenemos la principal que es la hipercalemia, que puede tener toda la sintomatología por la cual consulta y que aumenta considerablemente el riesgo si se combina con IECA y ARA2 como es el enalapril que está consumiendo. Y por otra parte está la parestesia con adormecimiento de manos y pies. Siguiente. En cuanto a las interacciones, está la interacción con el enalapril, que aumenta el riesgo de hipercalemia, y ambos disminuyen la excreción de potasio. Está la hidroclorotiazida, que puede causar la hiponatremia y todos estos desequilibrios hidroelectrolíticos, el bisoprolol, que aumenta el riesgo de hipotensión. Y en cuanto a los criterios, tenemos los criterios de Beers, que se debe usar con precaución si tenemos un potasio sobre 5 principalmente, y los criterios de STOP, que el uso de espironolactona en pacientes con hipercalemia y asociado principalmente a IECA ARA2 se debe tener en consideración. Por ende, la conducta a seguir es suspender o reemplazar la espironolactona y en este caso la vamos a suspender. Siguiente. En cuanto al enalapril, su mecanismo de acción es unidor de la enzima convertidora de angiotensina, es un profármaco que pasa su forma activa en el hígado. Este inhibe la acción de la enzima convertidora de angiotensina, inhibiendo el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. En cuanto a las indicaciones de nuestro paciente, está la hipertensión arterial y el antecedente de infarto agudo del miocardio que tiene, y una posible protección renal por todos los fármacos que consume. En cuanto a las contraindicaciones, está la principal, que es la hipercalemia severa, que con un potasio sobre 5,5, y algunas contraindicaciones relativas, que es un adulto mayor con polifarmacia, un infarto agudo al miocardio previo, con riesgo de deterioro renal. En cuanto al efecto adverso, el que más destaca en nuestro paciente es la hipercalemia, que puede estar trayendo esta sintomatología que consulta. Siguiente.
En cuanto a las interacciones, tenemos interacción con espironolactona, que aumenta el riesgo de la hipercalemia severa, con la hidroclorotiazida, que aumenta el riesgo de alteraciones electrolíticas principalmente, y con el anlodipino y bisoprolol, que aumenta el riesgo de hipotensión y mareos. En cuanto a los criterios, tenemos los criterios de Beers, que el riesgo de hipercalemia y deterioro renal en la polifarmacia en adulto mayor, principalmente que son frágiles. En los criterios de STOP tenemos con el uso de IECA, principalmente asociado a esta espironolactona, pero ya la sacamos, está este riesgo de hipercalemia. Y los criterios de START, que nuestro paciente cumple con criterios bien definidos, como es la hipertensión y el antecedente de infarto agudo del miocardio. Por ende, la conducta va a ser mantener este enalapril en las dosis que lo está ocupando bajo monitorización. Siguiente. Otro fármaco que consume en la mañana, que es la levotiroxina. Su mecanismo de acción es el mismo que la hormona natural. Este se transforma en T3 en los órganos periféricos y desarrolla su efecto a nivel del receptor de T3. Y dentro de las indicaciones, principalmente son hipotiroidismo, como el que presenta nuestro paciente. Pero tenemos que tener en consideración que las dosis deben ser más bajas que los pacientes que, por ejemplo, adultos jóvenes. En cuanto a las contraindicaciones, una contraindicación relativa es tener un infarto agudo del miocardio previo y la edad avanzada mayor a 80 años, pero esta contraindicación es más que nada para tener el ajuste de dosis que sean un poquito más bajas. Cuanto a los efectos adversos, tenemos adormecimiento de manos, calambres nocturnos, eh, aumento de la presión arterial y angina en pacientes con coronariopatías. Siguiente depo. En cuanto a las interacciones, tenemos interacción con atorvastatina, que aumenta el riesgo de calambres y miopatías, con esomeprazol, que disminuye la absorción de levotiroxina, así que tenemos que estar pendientes a los horarios en que se consume. El enalapril, amlodipino y bisoprolol, que si la T4 está más alta, aumenta la demanda cardíaca en un paciente con infarto previo. Y metformina, que puede falsear los niveles de TSH. En cuanto a los criterios, tenemos los criterios de Beers, que los adultos mayores requieren dosis más bajas. En los criterios de STOP, necesitamos evitar las dosis de levotiroxina que sean como cualquier paciente adulto joven. En este caso, los 100 microgramos diarios que está consumiendo este paciente son muchos. Lo ideal es que sean entre 25 a 50 microgramos día, máximo 75. Los criterios de START, que usar la levotiroxina ante un hipotiroidismo clínico o una TSH permanentemente elevada. Por ende, la conducta es mantener la levotiroxina, pero sí ir regulando la dosificación. Siguiente. El esomeprazol es un inhibidor de la bomba de protones de las células parietales del estómago. Este impide el bombeo de protones hacia la luz gástrica y suprime la producción de ácido clorhídrico, y así reduce la acidez gástrica. Está indicado en situaciones conocidas como enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva, úlcera hepática activa, y también forma parte de la terapia de erradicación de la Helicobacter pylori. Está contraindicado en pacientes que pudieran presentar hipersensibilidad a estos medicamentos y también ante el uso concomitante de fármacos que requieren de un pH gástrico ácido para su absorción, tales como los bifosfonatos, hierro, calcio, dioxina, aspirina, clopidogrel, levotiroxina, levodopa, etc. Entre sus efectos adversos se describe cefalea, diarrea, dolor abdominal, náuseas y flatulencia. Siguiente. Entre sus interacciones, este podría afectar la metabolización de fármacos que son sustratos de las enzimas CYP2C19, otorgando mayor exposición a citalopram, clobazam y diazepam. Los criterios STOP y START y de Beers dicen que un uso prolongado de estos, definido como mayor o igual a 8 semanas, a dosis completa y sin una indicación clara como las ya mencionadas, podrían aumentar el riesgo de fracturas, hipomagnesemia, infecciones intestinales por Clostridium y déficit de vitamina B12. Por lo tanto, se recomienda revisar su necesidad, reevaluar a las 8 semanas y, dado el caso, reducir la dosis, una discontinuación temprana o complementar con una terapia de mantenimiento con antagonistas H2. En el caso de este paciente, su uso se considera inapropiado debido a que no hay antecedentes de estas indicaciones, por lo que se suspendería disminuyendo la dosis gradualmente. Siguiente. El halopurinol es un inhibidor de la enzima xantina oxidasa, bloqueando la conversión enzimática hipoxantina, xantina y la formación de ácido úrico. Así reduce la concentración sérica y urinaria de este. Está indicado en casos de hiperuricemia crónica que se asocia a depósito de urato o ácido úrico, manifestado clínicamente como gota, tofos o nefrolitiasis úrica.
Se recomienda ajustar según función renal y según los niveles de ácido úrico. Está contraindicado en casos de hipersensibilidad y también se recomienda una precaución ante insuficiencia renal. Entre sus efectos adversos se describe toxicidad cutánea, manifestada clínicamente como erupción maculopapular, urticaria, síndrome Steven-Johnson, síndrome de Dress, etc. Hepatotoxicidad, supresión medular y puede haber gota transitoria cuando se inicia el medicamento debido a la movilización de uratos. Siguiente. En sus interacciones puede aumentar la concentración de azatioprina, un mayor efecto anticoagulante warfarina, hipersensibilidad cuando hay insuficiencia renal o se combina con diuréticos tiacídicos, etc. Los criterios STOP, START y de Beers dicen que está indicado ante casos de gota crónica, TOF, nefrolitiasis, etc., como los que ya se mencionaron, pero que es inapropiado cuando no hay una historia documentada de estos, cuando se usa como prevención o sin un control renal. En el caso de este paciente, la indicación está justificada debido a que tiene una historia documentada de gota, pero se recomienda ajustarse según función renal y evitar cuando hay niveles normales de ácido úrico o sin crisis recientes. Y también hay que vigilar signos de hipersensibilidad cutánea. Siguiente. Siguiente. No sé si será el internet. Bien, por su parte, la hidroclorotiazida es un diurético tiazídico que actúa en el túbulo contorneado distal e inhibe con transportador de sodio cloruro, reduciendo la reabsorción de estos electrolitos y aumentando su excreción urinaria, así como de agua. Básicamente se dice que tiene un efecto natriurético, lo cual disminuye el volumen plasmático y así disminuye la presión arterial. En este contexto está indicado en casos de hipertensión arterial esencial y también se escribe que podría ser útil ante edema asociado a insuficiencia cardíaca, cirrosis o enfermedad renal, aunque esto también es discutible, pues se podría preferir el uso de diuréticos de asa, como se ha comentado en otros seminarios. Se recomienda ajustar según función renal y electrolitos plasmáticos. Está contraindicado ante desequilibrios hidroelectrolíticos como los que aparecen en pantalla, insuficiencia renal grave o anuria. Entre sus efectos adversos están estos mismos desequilibrios, reacciones cutáneas, hipotensión ortostática, deshidratación y caídas. Siguiente. Entre sus interacciones puede potenciar el efecto de otros antihipertensivos, aumentar la depresión de electrolitos cuando se combina con corticoides, disminuir la tolerancia a la glucosa cuando se usa con antidiabéticos, etc. Según los criterios, una dosis mayor de 25 miligramos al día podría favorecer la aparición de deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos. No se recomienda ante casos de hipocalemia grave o hiponatremia y está indicado en los casos que ya se mencionaron y se recomienda reducir a una dosis mínima efectiva con control rutinario de electrolitos. En este caso, el paciente, a pesar de tener una dosis ajustada, presenta gota y calambres que podrían ser posibles efectos adversos asociados. Por lo tanto, se recomienda suspender o reemplazar por otro antihipertensivo. Siguiente. Bueno, respecto a la metformina, tenemos que el mecanismo de acción de este fármaco es disminuir la producción hepática de la glucosa, así inhibiendo la gluconeogénesis, y así también mejora la captación periférica de la glucosa mediante la activación de la AMPK. Las indicaciones de este fármaco es que se utiliza en primera línea en diabetes tipo 2 y en prediabetes su uso se considera solamente en menores de 60 años y que tienen un IMC de 30, mayor a 35, perdón, o antecedente de diabetes gestacional. También las contraindicaciones de este fármaco son una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml minuto, una insuficiencia hepática o cardíaca avanzada, acidosis láctica previa, hipoxia, entre otros. Los efectos adversos de este fármaco son las náuseas, la diarrea, pérdida de peso, déficit de B12 y también acidosis láctica en los casos severos. Siguiente. Respecto a las interacciones de este fármaco, este interactúa con los YECA y los diuréticos debido a que aumenta el riesgo de acidosis láctica, con AINES, ya que tiene un mayor riesgo de nefrotoxicidad, la levotiroxina en dosis de mayor a 100 microgramos día, puesto que disminuye el efecto hipoglicemiante de metformina, y los corticosteroides también cumplen una función antagonizando el efecto de la metformina. Respecto a los criterios Stop-Start,
tenemos que este recomienda evitar el uso de metformina cuando no hay diabetes o cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 30, y según los criterios BIRS se recomienda que este fármaco, o sea, se clasifica como una potencialmente inapropiado si es que tiene una tasa de filtración glomerular menor a 45 o presenta fragilidad. En este caso del paciente recomendamos suspender la metformina debido a que el paciente no cuenta con un diagnóstico de diabetes, además de presentar comorbilidades cardiovasculares y un uso de levotiroxina. En pacientes mayores de 75 años debemos recordar que no se recomienda la anterior, por favor. No se recomienda la utilización preventiva de metformina debido a que tiene un escaso beneficio y tiene un mayor riesgo de acidosis láctica asociada. Siguiente. La cardioaspirina es otro medicamento que utiliza el paciente. En este caso, este se encarga de inhibir de forma irreversible la COX-1 plaquetaria, así bloqueando la síntesis de tromboxano A2 y también con ello la agregación plaquetaria durante la vida de una plaqueta, que serían los 7 días. Las indicaciones de este fármaco son en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares, como un infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, enfermedad arterial periférica, y esta no se utiliza o no se recomienda para la prevención primaria en mayores de 70 años. Las contraindicaciones de este fármaco son una úlcera péptica activa, una hemorragia gastrointestinal o intracraneal, hipersensibilidad o también insuficiencia renal o hepática grave. En el caso de los efectos adversos de este fármaco son la dispepsia, gastritis, sangrado digestivo, entre otros. Siguiente. Respecto a las interacciones del fármaco, tenemos que las principales son con los AINES, puesto que disminuyen el efecto antiplaquetario y así también aumentan el sangrado gastrointestinal. Los anticoagulantes tienen un riesgo de sangrado grave sumado a la cardioaspirina, además de los corticosteroides sistémicos que incrementan el riesgo de úlcera o sangrado. Los YECA y diuréticos también interactúan con un aumento del riesgo del deterioro renal. Respecto a los criterios de stop-start, tenemos que evitar para la prevención primaria en mayores de 75 años el uso de la aspirina, y se recomienda indicarlo, pero en la prevención secundaria post un infarto agudo del miocardio, que sería el caso de este paciente. En los criterios BIRS se encuentra aceptada la cardioaspirina en una prevención secundaria siempre y cuando esté monitorizada. Es por tanto que nosotros decidimos como grupo mantener este medicamento debido a que se encuentra una utilidad justificada al prevenir la recurrencia de eventos coronarios y presenta un beneficio superior al riesgo debido a que tiene una baja dosis y tiene una utilización exclusiva como un antiagregante plaquetario a diferencia de la aspirina normal. Otro fármaco es la pregabalina, el cual en su mecanismo de acción se une a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio dependientes de voltaje de neuronas presinápticas, así reduce la liberación de glutamato y de sustancia P y tiene un efecto analgésico y ansiolítico. Las indicaciones de este fármaco son en un dolor neuropático periférico central, en la fibromialgia y coadyuvante también se puede utilizar en epilepsia parcial. En este caso, al paciente se le indicó por el adormecimiento de manos que refirió. En las contraindicaciones de este fármaco se da por hipersensibilidad, insuficiencia renal grave o también se debe usar con precaución en la depresión, debido a que aumenta también el riesgo de caídas y el deterioro cognitivo. Los efectos adversos de este fármaco son la somnolencia, mareos, ataxia, visión borrosa, edema periférico, aumento de peso, deterioro cognitivo y riesgo de caídas. En este caso, y algo muy relevante, es que puede empeorar la debilidad muscular por miastenia gravis. Respecto a las interacciones de este fármaco, se da con opioides y aumenta el riesgo de depresión respiratoria con sedación. Las benzodiazepinas, que aumentan la somnolencia y las caídas, y algunos antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de serotonina o tricíclicos, que pueden incrementar los mareos y caídas. Respecto a los criterios de stop-start, tenemos que se recomienda evitar los gabapentinoides si es que se presenta sedación, confusión o riesgo de caídas, y según los criterios BIRS, se recomienda utilizar con precaución porque tiene un alto riesgo de caídas, de alteración de marcha, de presión respiratoria y deterioro cognitivo, sobre todo relevante en pacientes que tienen polifarmacia. En este caso se recomienda suspender este fármaco debido a que el paciente tiene comorbilidades como miastenia gravis, hipoacusia y artrosis que resultan en una alta vulnerabilidad neuromuscular y se le indicó al paciente por una equivocación. No ayuda en el adormecimiento de las manos. En este caso, este fármaco resulta con una utilidad limitada la anterior. Con una utilidad limitada, como ya mencioné, por el riesgo de caídas y también tiene un mayor riesgo de exacerbación de debilidad que aumenta el posible alivio del dolor neuropático que presentase este paciente. Siguiente. Ya, bueno, ahora pasando al mestinón, tenemos que su mecanismo de acción es inhibir de manera reversible la acetilcolinesterasa,
lo que aumenta la concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular. Esto aumenta los impulsos nerviosos que en la unión sináptica. Y bueno, las indicaciones son el tratamiento de la miastenia gravis, la reversión de bloqueadores neuromusculares, la hipotensión ortostática recurrente. Se tiene que tener precaución en epilepsia, asma, hipertensión e hipertiroidismo, y está contraindicado la hipersensibilidad al principio activo. En cuanto a los efectos adversos, se tienen náuseas y vómitos, aumento del peristaltismo y salivación, bradicardia y arritmia. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las interacciones, tenemos que no se debe usar en conjunto de inmunosupresores, que la metilcelulosa, que es un excipiente, disminuye la absorción del mestinón, que los fármacos antimuscarínicos antagonizan el efecto colinérgico y que el mestinón o la piridostigmina antagoniza el efecto de los bloqueadores neuromusculares. En cuanto a los criterios, tenemos que se debe iniciar mestinón si hay miastenia gravis y que este no ingresa en los criterios de Beers, pero que los efectos adversos pueden ser candidatos al ingreso. Es por esto que se decide mantener bajo monitorización de la función cardíaca. Siguiente, por favor. Bueno, pasando al bisoprolol, tenemos que su mecanismo de acción es básicamente bloquear los receptores beta-adrenérgicos, inhibiendo así la acción de la epinefrina y la norepinefrina, y así disminuyendo la frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto cardíaco. Entre sus indicaciones se encuentra la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, y en sus contraindicaciones se encuentra el shock cardiogénico, y se debe tener precaución tanto en la bradicardia sinusal como al usarse junto a anestésicos generales por la depresión miocárdica que produce. En cuanto a los efectos adversos, se tiene bradicardia, insomnio, hipotensión, mareos, extremidades frías, disneas, etc. Siguiente. En cuanto a las interacciones, la absorción puede verse disminuida en presencia de iones de aluminio, colestipol y colestiramina. Puede disminuir el aclaramiento de la lidocaína, lo que aumenta la toxicidad. Y bueno, junto a los antiarrítmicos puede desencadenar bradicardia grave e hipotensión, y en conjunto con el mestinón puede generar bradicardia. En cuanto a los criterios, tenemos que los pacientes mayores es un medicamento de elección para la insuficiencia cardíaca congestiva, en la dosis de 1,25 mg. Y bueno, que si bien no aparece en el listado de Beers, según el mecanismo de acción puede interactuar con el mestinón. Por esto vamos a decidir mantenerlo bajo supervisión, ya que podría producirse bradicardia, mareos y debilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente con la atorvastatina tenemos que es un fármaco inhibidor de la enzima HMG-CoA reductasa, la cual a la larga termina limitando lo que sería la síntesis de nuevo de colesterol. En cuanto a las indicaciones, está indicado para la disminución de los niveles de el colesterol LDL, de las enfermedades cardiovasculares y también en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a sus contraindicaciones, se debe evitar en embarazo, en insuficiencia hepática, y se debe tener en consideración que puede aumentar los niveles de lo que sería hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos. En cuanto a los efectos adversos, tenemos rhabdomiólisis, las reacciones gastrointestinales, efectos a nivel central, hepatotoxicidad y aumento de transaminasas y aumento de la creatinquinasa. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a las interacciones, similar a lo anterior, que los antiácidos con aluminio y magnesio disminuyen la absorción oral, los inhibidores CYP3A4 aumentan los niveles plasmáticos de las estatinas pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de digoxina y dabigatran, y los secuestrantes de ácidos biliares disminuirían su biodisponibilidad, por lo que se recomendaría tomar en tiempos distantes, como los que se mencionan en la diapositiva. En cuanto a los criterios, se tiene que la reducción de riesgo cardiovascular en personas mayores de alto riesgo es, ¿cómo lo digo? Eh, Perdón, que la atorvastatina produce una reducción de riesgo cardiovascular en personas mayores de alto riesgo, o también como prevención secundaria, que las dosis elevadas en pacientes de avanzada edad pueden afectar la funcionalidad por los efectos adversos. Se debe evitar el uso en pacientes con expectativa de vida limitada y o de alta fragilidad, y también puede aumentar el riesgo de caídas por la hipoacusia.
Es por eso que nosotros consideramos que se debe evaluar el riesgo-beneficio por lo ya mencionado. Siguiente. Bueno, el amlodipino es un antagonista del canal de calcio que inhibe el flujo de entrada de iones de calcio al interior del músculo liso, tanto vascular como cardíaco. Dentro de las indicaciones se encuentra la hipertensión esencial y la angina de pecho. Las contraindicaciones son las que están en pantalla y como efecto adverso podemos resaltar la cefalea, la debilidad, las náuseas, el edema y la fatiga. Siguiente. Dentro de las interacciones, lo más importante a mencionar acá es que potencia el efecto antihipertensor en los beta bloqueantes, los inhibidores de la ECA, los alfa-1 bloqueantes y los diuréticos. Y dentro de los criterios Stop, Start y Pierce, bueno, basado en la evidencia disponible, no se encontró información específica sobre el amlodipino. Sin embargo, la literatura señala que, en primer lugar, no está listado como un fármaco a evitar de forma absoluta en los adultos mayores. En segundo lugar, Beers aconseja la precaución, ya que los antagonistas de calcio dihidropiridínicos pueden asociarse con mareos y riesgo de hipotensión en ancianos, efectos que finalmente son dosis dependientes y que vendrían a ser el principal problema del paciente. La polifarmacia antihipertensiva es el segundo gran problema que presenta el paciente, ya que está tomando enalapril, hidroclorotiazida, espironolactona, bisoprolol, y la adición de amlodipino en dosis alta crea un régimen de 5 fármacos para la hipertensión, lo que aumenta el riesgo de hipotensión y caída. Siguiente. A manera de resumen, tenemos cómo quedaría la receta de este paciente con aquellos fármacos que se mantienen y se desprescriben. Siguiente. Y aquellos que quedan sujetos a reevaluación de acuerdo al riesgo-beneficio. Muchas gracias por su atención. Ya. ¿Alguien del grupo quiere hacer, o sea, de las personas que están, quieren hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? Curiosamente nadie. ¿La Valentina llegó al final o no? ¿No hay Dijo Valentina? que no iba a poder conectarse, Ya, ya, no, no te dijo por qué, ¿no? que sigue en el hospital, dijo. Ya, Eso. ya. Bu- lo que les pregunto siempre, si les pareció que tenía sentido este ejercicio como actividad, o es una pérdida de tiempo. No, o sea, Dale, pasó. Igual nos pareció súper interesante el poder integrar como los aprendizajes que ya teníamos. Se nos hizo un poco difícil con el tiempo el hablar de todos los fármacos y de explicar el por qué habría que prescribirlo y mantenerlo, pero sí, es bastante útil, lo encontramos súper bueno en realidad. Y también el buscar un caso adecuado que pudiera presentarse de la mejor manera acá. El caso, cómo lo encontraron? Es un familiar del equipo. Ay. Ya. ¿Les parece factible que ustedes puedan eventualmente hacer desprescripción con los pacientes? Yo Eh, opino yo, que sí, pero hay que darse el tiempo de buscar como esta información, porque siento que sin querer, por así decirlo, se van algunos conocimientos, se van algunos efectos adversos y hay que estar como buscando esta información y darse el tiempo de ir viendo como mi paciente llega por tal motivo de consulta y empiezo a evaluar y analizar qué medicamentos tiene, qué interacción tiene uno con el otro, pero sí, yo lo veo súper factible, la verdad. Yo quisiera complementar lo que mencionó mi compañero con anterioridad. Eh, y también quería como asociarlo a una reflexión que habíamos realizado como grupo, que no, por temas de tiempo no alcancé como a mencionarla durante la presentación. Y es que, bueno, nuestro paciente, como lo expusimos, contaba con 12 fármacos
y el costo monetario de esos 12 fármacos ascendía a un monto de 161.770 pesos, si no me recuerdo. Lo que igual se contrasta con la realidad de nuestro país, porque un adulto mayor recibe una PGU que es reajustada a febrero de este año de 230.000 pesos aproximadamente. Y bueno, siendo médicos generales y en el caso de que alguno de nosotros sea el día de mañana geriatra, debemos situarnos en el contexto tanto médico como social de estos pacientes, porque finalmente al tener una cantidad tan elevada de fármacos que eh, finalmente genera un costo tan grande en la vida, perjudica la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, esa había sido la reflexión que habíamos llegado a acuerdo. Sí, en general yo les podría decir que como todo, eh, probablemente las primeras veces que lo hacen es difícil, pero en la medida en que lo hagan, después es automático, como todo. O sea, si estudiaron o revisaron la metformina, o si revisaron la aspirina o no sé qué, no lo van a estar revisando todas las veces. Y son fármacos que se ocupan con frecuencia. Entonces no es tan difícil como les pareció ahora, ¿sí? También uno puede simplemente partir desprescribiendo lo que está seguro y después con calma revisar las dudas que tiene y eventualmente cuando el paciente lo controle, puedes tomar la conducta eh, posteriormente. Incluso podrían preguntarle a alguien, digamos. ¿Mm? O sea, no es tan difícil. Lo que pasa es que yo me imagino que jamás lo han visto esto como tema, nunca se los han presentado. Primera vez que se enfrentan a la situación de desprescribir. Em, la idea de esto es el ejercicio, ¿cierto? Que sientan, que vean lo que es. Em, la verdad es que al final les sacaron como la mitad de los medicamentos, ¿no? Sí, más o menos. Ya, eso, supongamos que se hubieran equivocado ustedes en la mitad o que sea discutible, de todas maneras es una cantidad brutal de remedios que se pueden sacar. Entonces ahí uno puede hacer una crítica, no sé si a los médicos, al sistema de salud, al enfoque, a lo que quieran, digamos, pero lo que quiero decir que aunque se hayan pasado de rosca, de todas maneras hay harto que sacar y era razonable sacarlo. O sea, por supuesto que mientras más medicamentos tenga la persona, es más probable que haya medicamentos que estén sobrando. Y lo que pueden hacer es partir sacando los que son obviamente sacables, más allá de consideraciones económicas o qué sé yo, pero en el fondo es mejor partir con algo que con nada. ¿Sí? Que pongan el caso del paciente, por favor. ¿Se quedaron pegados? Donde hablan de a ver, lo que entiendo es que el caballero no tiene deterioro cognitivo, funcionalmente está bien, y físicamente también, ¿cierto? Sí, Y los antecedentes, el caballero tuvo un infarto, tiene hipertensión, tiene su hipotiroidismo, ahí pusieron gota, la miastenia, artrosis y hipoacusia colocaron. Ya, y vamos a los medicamentos. Pongan ahí, a ver, la levotiroxina es fácil porque en el fondo no lo pueden dejar hipotiroideo, ¿cierto? Entonces ahí simplemente se controla con TSH. Lo que se hace habitualmente es una TSH anual. Si deciden cambiar la dosis, ¿cuánto tiempo se demora en estabilizar la TSH? ¿Se entendió la pregunta? Creo que eran como 6 semanas, doctor. Claro.
Entonces, si deciden cambiar la dosis, subirla o bajarla, dependiendo de la TSH, controlan a las 6 semanas, a los 2 meses. Si llegaron al rango, pueden controlar una vez al año, que es como lo clásico, y si no, hacen otro cambio y vuelven a controlar a las 6 semanas. Entonces, la levotiroxina no tiene mucha discusión, ¿cierto? Porque, de nuevo, no lo van a dejar hipotiroideo. Lespiro, estoy de acuerdo con lo que dijeron, es más que discutible. De hecho, no me queda claro por qué este paciente la tenía. Este paciente no tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿no? No, no, doctor, no tiene. ¿Y con qué presiones tiene basal regularmente? Estaba bien, ¿cierto? Sí, tiene hipertensión arterial, pero igual controlada con todos los medicamentos. Estos Claro. fármacos, como la mayoría de los diuréticos y todo, lo pusieron después del infarto. Mm. Em, ¿Cuál es el efecto hipotensor del espiro? Me refiero, ¿es bueno, regular, es mala? ¿Qué idea tienen? Hasta Por- donde tengo entendido, baja bastante la presión por su trabajo como diurético. ¿Pero el espiro es un buen diurético? Como efecto hipotensor, se considera mejor otros como los diuréticos tiacídicos, por ejemplo. ¿Por qué no es muy bueno la espironolactona como diurético? Por el sitio de acción, porque es al En- final. claro, En el fondo, cuando actúa ya está todo dicho ya. Por eso son mejores principalmente los que actúan a nivel más proximal, po, porque ya al final ya llegaron tarde. Ustedes mismos colocaron que había una cierta indicación. ¿Pueden poner el despiro? ¿O está muy lenta la cosa? ¿Ustedes mismos colocaron cuándo? Dice ahí, hipertensión resistente. No es de primera línea, ¿cierto? Eso me imagino que lo saben, ¿no? No es de primera No línea. es de primera línea. no de primera línea. Entonces no puede ser muy bueno, digamos, ¿sí? Si lo vas dice no controlada con 3 o más fármacos. Entonces, ni siquiera es de segunda línea, probablemente es de tercera o cuarta línea. Entonces, es bien rebuscado. Entonces, si tú tienes un efecto no logrado después de 3 o 4 remedios, recién podrías considerarlo. Eh, Dice posinfarto con disfunción sistólica, pero para eso tiene insuficiencia cardíaca, no la tendría. Hay un caso particular en que podría ser muy útil la Espiro, que sería, ¿alguien sabe o no? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida ¿Ya? Y otro caso, en hiperaldosteronismo eso, primario. ¿cierto? Claro. Entonces, cuando dice hipertensión resistente, claro, uno podría decir cuando hay hiperaldo, que ese es un tipo de hipertensión resistente, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el rol del Espiro podría ser en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, tiene que tener fracción de eyección disminuida, pero cada vez están saliendo cosas mejores, digamos, pero todavía ahí podría tener un nicho. Y la hipertensión, como ustedes mismos dijeron, resistente, y en particular si estuvieran sospechando un hiperaldo. Para eso es fácil, ¿cierto? Se puede medir aldosterona plasmática y renina plasmática, que no sería el caso del caballero, así que estoy de acuerdo con ustedes, la espiro habría que descontinuarla. ¿Pueden volver a los fármacos de nuevo? No sé si me van siguiendo.
Sí, profe, que está medio lenta la internet, por eso Sí, se demoran en cambiar las diapos. sí. Lo que me interesa de esto es que van a haber muchos pacientes con espiro, hipertensos con espiro, y probablemente, a menos que tenga hipertensión refractaria, que estén sospechando un hiperaldo, que probablemente no se van a encontrar o se van a encontrar uno cada 10.000, y si tiene insuficiencia cardíaca es discutible, toda esa espiro habría que volarla. Después dice enalapril. El enalapril efectivamente es un hipotensor. Él tiene alguna indicación, porque en el fondo él sería un hipertenso coronario, ¿cierto? Eso sería no es diabético, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene enfermedad renal, hasta yo entiendo. Entonces la pregunta sería, ¿el enalapril es bueno o mal fármaco una persona que es hipertensa aislada, sin otra patología asociada? O si ustedes quieren un coronario antiguo. ¿Hace cuánto que fue el infarto, perdón? Varios años, ¿no? El 2023. Ya, no tanto, 2 años, ya. El enalapril, porque en el fondo el enalapril se indica en qué paciente. O sea, de acuerdo a lo que recuerdo en la guía MinSal al menos, recuerdo que era como primera línea en pacientes, pero en pacientes que eran menores a 55 años. Sí, es mejor se utiliza más en personas más jóvenes. ¿Ya? ¿Con qué patología principalmente? Que tengan proteinuria, ¿Ya? ¿Qué más? deterioro renal. Perfecto, sí, que en el fondo es lo mismo, pero claro, de acuerdo. ¿Qué más? En pacientes que tengan insuficiencia cardíaca también. Sí, perfecto. También con fracción de erección disminuida, que eso es re importante, ¿ah? Cuando hablan de insuficiencia cardíaca, para saber qué fármaco, tienen que saber la fracción de eyección. Si no, están adivinando nomás, porque es distinto, ¿ya? Y les quedan los diabéticos, ¿cierto? Sí, con Sí. Por lo que dijeron, por la nefroprotección, específicamente o principalmente si tiene proteinuria. Entonces, este paciente no tiene una indicación especial. La verdad es que no sería un error, digamos, no tiene una contraindicación formal, pero tampoco habría una razón muy potente para dejarlo, digamos. El esomeprazol, ustedes lo suspendieron y estoy de acuerdo, ¿cierto? Porque tiene efectos adversos que ustedes los mencionaron. Esto también es importante porque acuérdense que a toda la gente la tienen con omeprazol, a la gente le dicen que es para recubrir el estómago por todos los remedios que está tomando. Es una estupidez, no sé qué se le ocurrió, pero los médicos lo repiten. No sé por qué. El esomeprazol tiene efectos adversos con lo que ustedes dijeron, osteoporosis, por lo tanto riesgo de fractura, mala absorción de todo lo que sea dependiente pH, aumenta el riesgo de diarrea por Clostridium, probablemente aumenta el riesgo de neumonía, o sea, no es inocuo. El alopurinol, ustedes lo mantuvieron, ¿cierto? Sí, debido al antecedente de gota del paciente. Sí, sí, no, de acuerdo. Yo creo, o sea, si hace mucho tiempo que no tiene gota y el alopurinol, o sea, y el ácido úrico está normal, uno podría bajarlo, pero estoy de acuerdo, digamos. O sea, o sea, no es el principal de sus problemas, es un detalle que uno al final de todo lo que hicieron, eventualmente uno podría hacerlo, pero es discutible, porque si el paciente, si ustedes lo quitan y el paciente hace gota, los va a odiar para el resto de la vida, ¿cierto? O sea, uno podría bajarlo, pero me parece súper razonable mantenerlo, porque además está en una dosis súper chica. ¿Qué pasa con la hidroclorotiazida? ¿En él es buena idea o mala idea? ¿En quién se indica la hidroclorotiazida? Rápidamente, es un Principal- poco lo que comentaron nomás. Estamos como haciendo un resumen, un poco. Principalmente sería por el antecedente de hipertensión del paciente, debido al efecto natriurético que tiene como diurético. Ujú. O sea, podría ser una buena idea, ¿cierto? Este sí que es potente como hipotensor. ¿Y cuáles son los efectos adversos que uno más le tiene miedo? Hiponatremia. Hiponatremia. Entonces habría que estarle tomando cada cierto tiempo. No sé si, bueno, ustedes no han visto mucho, pero créanme que hay pacientes que yo he visto varias, y repito, varias hospitalizaciones por hiponatremias severas asociadas a hidrocloro. Entonces no es chiste, ¿ah? Y,
y los pacientes hacen delirium, se hospitalizan en intermedio por hiponatremia severa, sintomático, etcétera. Entonces hay que estarlo controlando, pero es un remedio poderoso y está súper demostrado, es antiguo. ¿Qué otro efecto adverso le tienen? Ustedes lo mencionaron. ¿Qué otro problema tenía? La deshidratación, Sí, ¿qué más? hipotensión ortostática igual, Sí, o sea, riesgo de caídas, ¿qué más? como otros desequilibrios hidroelectrolíticos. No, en general, ustedes lo mencionaron, estamos como resumiendo. Si quieren, vuelvan al hidrocloro, al monito que pusieron. Decía que como que genera gota transitoria. Claro, entonces ahí tiene una contraindicación que no es menor, pues porque si el paciente tiene gota y usted le están dando un medicamento que produce gota, no parece buena idea, ¿cierto? Ahora, claro, Claro, uno toto uno lo puede evaluar y ver, pero de entrada, si ustedes saben que hay 20 hipotensores, justo le están dando el que produce la enfermedad que tiene, es un poco descabellado. O sea, esta cosa de al menos no dañar, ¿cierto? Entonces, si fuera el único hipotensor, probablemente habría que darle igual. Pero si el caballero, él ya está como con cuatro distintos, ¿y cuál es la obsesión de darle justo el que le da la enfermedad que tiene? ¿Sí? Entonces, ustedes lo suspendieron, ¿cierto? Y parece razonable. A mí me gusta en general la hidroclorotiazida, hay que tenerle harto respeto por los efectos adversos, pero es súper efectiva, pero en este caso parece mala idea, po. Además que como otro efecto adverso que tiene, produce hipercalcemia, eh, entonces no es lo ideal en él que tiene estas parestesias. ¿M? Ya, volvamos a la lista de medicamentos. Usted lo suspendieron, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Volvamos a la lista de nuevo. Ya, después está el mestinón. Ese no lo vamos a tocar, ¿cierto? Porque bueno, de partida ninguno de nosotros, y yo incluido, no tiene mucha experiencia con miastenia gravis, no soy neurólogo, es infrecuente, eh, y, eh, y el riesgo de suspenderlo es que haga de nuevo una crisis miasténica. Entonces, por lo menos yo no me atrevería a meterme con eso, ¿cierto? Eso lo vamos a dejar. Después la metformina, nunca entendí por qué se la dejaron. ¿Ustedes saben por qué se la dejaron? Tampoco. tampoco lo entendimos. Según asumimos nomás, es como eh, por la indicación errónea como de glicemia alta y pensaron que era como prediabetes, pero claro, no tiene uso preventivo en adulto mayor, entonces tampoco entendemos mucho la razón. Sí, de acuerdo. ¿Por qué la metformina no se ocupa en prediabetes en personas mayores? Según vi, es porque los adultos mayores igual tienen más riesgo de esta pérdida de peso y de acidosis láctica que de por sí tiene más riesgo de producir la metformina, entonces como que se vería incrementado. ¿Ya? De acuerdo, pero hay más razones. Hay dos razones que son de peso. No sé. Que esto es importante porque van a haber, de nuevo, muchas personas con metformina por prediabetes. Muchas. Entonces, necesitamos saber con seguridad por qué sí y por qué no. O Por el sea, tema igual también de, por el deterioro renal que se ve en la edad avanzada y que también se podría contraindicar con tasa de filtración glomerular que tiene menos de 30. Ya, pero el caballero no tiene menos de 30. O sea, por supuesto está contraindicada cuando hay enfermedad renal etapa 4, pero la mayoría de los adultos mayores no tienen etapa 4. O sea, la aparición de acidosis láctica es rarísima. Es grave y la gente se muere, pero es súper infrecuente. Igual es más frecuente el déficit de B12 que produce como efecto ¿Ya? adverso. Sí, ¿qué más? Bueno, y otros, como los gastrointestinales. Sí, Pero no sé si eso perfecto, es lo que orienta. perfecto, ¿Sí? efecto adverso, el más frecuente. ¿Cómo pueden obviar ese efecto o cómo pueden bajar la incidencia de los efectos? A ver, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente de la metformina? Si no me equivoco, la distensión abdominal con lo gastrointestinal como diarrea y náusea. Sí, perfecto.
A ver, la metformina se ocupa a pasto y por lo tanto es bueno y razonable que ustedes conozcan el efecto adverso más frecuente de un medicamento que lo han ocupado 1000 veces, ¿cierto? Y el efecto adverso más frecuente son los gastrointestinales, que puede ser diarrea, distensión, gases, en general dispepsia, ¿cierto? Em, ya, ¿y cómo podrían disminuir este efecto adverso? Si es que realmente la persona necesita metformina, si es que es una buena idea, ¿qué pueden hacer? Que lo consuma con alimentos. Eso es una cosa, sí, perfecto. Y hay otra cosa más que se puede hacer. También había visto que había como una metformina de liberación prolongada que generaba como menos efectos adversos gastrointestinales. Eso es la segunda cosa que se hace. Hay dos, LP y XR. Dos son formulaciones distintas de liberación prolongada de la metformina, y eso disminuye mucho, mucho los efectos gastrointestinales. Entonces, es una buena idea. En general desaparece al hacerlo. ¿Ah? Ya, pero la pregunta era, ¿por qué en prediabetes no es necesario en personas mayores ocupar metformina? Lo que me dijeron, está bien, estamos de acuerdo, pero todavía están estas dos razones que yo les digo que son de peso, que no me las han dicho. ¿Saben o las digo yo? ¿Les gané o las saben ustedes? Eh, No sé si Cristian dijo algo, no lo escuché. No, no, doctor. o sea, Ya, igual, no sé, ¿Mm? pero había visto que respondían menos como a metformina los adultos mayores. Podría ir por ahí, tibio. A ver, ¿Ya? ¿Te das por vencida, Antonia? ya, bueno, ya. Ya, hay dos argumentos. Uno es que cuando siguen a los pacientes con prediabetes, personas mayores, la mayoría no cambia a diabetes, a diferencia de las edades más jóvenes. O sea, por supuesto que puede convertirse, digamos, no estoy diciendo que no, pero es más infrecuente. Cuando ustedes ven una persona mayor que es prediabética, es más probable que no sea diabético a que se convierta en diabético. En general, o tienden a permanecer prediabéticos hasta que se mueren o regresan. Eso es un argumento en contra de darlo, ¿sí? Porque en el fondo, ¿para qué? ¿Cierto? Y el otro argumento es que la pregunta es, ¿por qué ustedes quieren tratar la prediabetes? ¿Ah? Ah, claro, es por el avance a la diabetes que pasa como el avance, eso, Ya, para que no se convierta en diabetes, ¿cierto? claro. Ujú. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar entre que la prediabetes se convierta en diabetes? Igual creo que son hartos años, como Como toda medicina hasta depende, 10 más, ¿cierto? ¿sí? Depende de la obesidad, depende de la reserva pancreática, si el paciente cambia los hábitos, depende de muchas cosas, pero más o menos de cuánto estamos hablando. Como puede ser 5 a 10 años, como algo así. Claro, 5, Igual 10, 20 años. Eso para que se convierta en diabetes, ¿sí? Y desde Claro. que, y desde que es diabetes ¿Mm? hasta que tenga las complicaciones de la diabetes, ¿cuánto tiempo va a pasar? Sí. De nuevo, 5, 10, 20 años, ¿cierto? Ujú. Entonces, en promedio, si es que llegara a convertirse esta prediabetes en diabetes, probablemente va a ser un tema en 20 años más. Entonces, ahí hay dos argumentos. Uno es, si ustedes le dicen al paciente, caballero, usted va a tomar este medicamento con todos los efectos adversos teóricos que tiene para revertir algo que a lo mejor no le va a ocurrir, porque capaz que ni siquiera sea diabético, como conversamos, en 20 años más. O sea, usted va a tener que tomar un remedio por 20 años para evitar algo que a lo mejor igual no lo va a tener. Ya no parece tan atractivo, ¿cierto? Porque sí lo expones a 20 años de efecto adverso.
Y por otro lado, ¿cierto? Como es adulto mayor, probablemente de aquí a 20 años ya no va a estar. Entonces, depende, o sea, él puede ser diabético antes o no, no sé qué edad tenga la persona, estamos generalizando, ¿cierto? Pero hay que considerar que hay una parte importante de las personas hoy en día que tienen prediabetes, que son personas mayores, ¿cierto? Que le están dando un medicamento para que haga el efecto o que ustedes piensan, ¿cierto? Cuando ya lleve, no tengo idea, 10 años de muerto, digamos, 5 años de muerto, ¿sí? Entonces, hay buenos argumentos en general para no dar metformina en prediabetes en personas mayores. Ahora, habiendo dicho eso, por supuesto que a lo mejor de repente sí, pues tienen una persona que es adulto mayor joven, que está muy fit, que está muy bien, que ustedes creen que tiene expectativa de vida muy alta, que tiene antecedentes fuertes de diabetes en la familia, a lo mejor igual lo van a querer dar, digamos. Pero por eso, claro, uno evalúa caso a caso, pero ese es el punto. El punto es no seguir lo que le he dicho siempre, no seguir la guía clínica por obligación, porque lo aprendí, sino que usar el juicio, el criterio y ver caso a caso, porque lo más probable es que en la gran mayoría de los pacientes puedan sacar la metformina sin peligro. ¿Ya? Ya, seguimos. Después viene la aspirina. La aspirina, como es coronario, es difícil sacarla porque sí tiene un rol, hasta donde sabemos. Entonces yo estoy de acuerdo, ustedes la mantuvieron, entiendo, yo también la mantendría. La pregabalina, tampoco entendí por qué se la dejaron. ¿Fue un error, parece? ¿Eso entendí? Sí, nosotros asumimos eso, que fue como error. Era como que la persona, como tenía estas parestesias, la persona supuso que la pregabalina iba a quitar las parestesias, algo así, ¿no? Claro, como tratamiento de fibromialgia o de un dolor como medio neuropático. Mm, ya, estamos de acuerdo. El mestilón ya lo dijimos, en el abril ya lo mencionamos. Nos queda el bisoprolol. Ahí no estoy de acuerdo con ustedes. Y esto lo conversamos. Eh, ahí la única pregunta es, ¿por qué no estoy de acuerdo con ustedes? ¿Saben o no? Porque lo conversamos. Por el riesgo de bradicardia. ¿No? O sea, tiene riesgo de bradicardia, por supuesto, pero hay que controlarlo, ¿no? Pero si tiene indicación, tiene indicación. O sea, no vas a quitar el beta bloqueador porque tiene riesgo de bradicardia. Pues si no, nunca nadie estaría con beta bloqueador. Incluso yo se lo di a un compañero, usted se lo di como tarea. Yo- Es porque post-infarto se usan como en cierta cantidad de años, pero eran pocos. No me acuerdo cuánto, pero pocos. Y creo que ya no tiene indicación de bisoprolol por cantidad de tiempo. Claro, mira, les voy a mostrar, voy a compartir pantalla, que esto es relativamente, no relativamente, esto es bien nuevo, ¿no? Eh, ¿Puedo compartir yo también, no? ¿O no? Voy a ver si puedo, si me deja. A ver ahí. Voy a ver si... ¿Pueden ver mi pantalla o no? Sí, ¿La están Se viendo? ve. Ya, se ve. este trabajo, este es el último, ¿ah? Son varios. Lo que pasa es que cada vez lo están acortando más. Ya, este es el último. Si ven la fecha, es del 2024. Este es se llama el Reduce AMI. Se fijan, dice beta bloqueadores después del infarto del miocardio y fracción de eyección conservada. Ahí muestran les voy a mostrar los gráficos. Ahí está. ¿Se fija que no se separan las curvas? Claro, Dice muerte de cualquier causa, no se separan las curvas. ¿Ya? Infarto nuevo, tampoco se separan las curvas. Entonces,
como les digo, no es el único trabajo, es el último. Actualmente no se está dejando beta bloqueo al alta. Es así de brutal. Partieron lo que dijo Cristian, creo que lo suspendían a los 2 años, después lo suspendían al año, fueron cada vez acortándola más, y lo último que se está haciendo es que los pacientes se van de alta sin bote bloqueador, cuando tienen fracción de eyección conservada. En este caso no lo sabemos. Lo que sabemos es que no tiene diagnóstico ni clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, 10-1 que lo necesita. Igual, claro, yo creo que uno se aseguraría con un ecocardio, a lo mejor pedirle tropo, o sea, perdón, ProBNP, eso quise decir. Pero o sea, yo le suspendería el. ¿Pueden poner la presentación de nuevo, por favor? Entonces, el viso yo lo suspendería. Em, esto también tiene que tenerlo presente, ¿ah? Porque es relativamente nuevo y en general no se sabe. Eh, Incluso hay varios cardiólogos que no manejan esta información todavía y no sé, hubiera sido bueno que hubiera estado la ayudante para que nos contara qué es lo que están haciendo en los hospitales de ustedes. Ustedes van a Curicó, ¿cierto? Y a Talca, ¿no? Al hospital de Talca. Sería bueno saber qué están haciendo con los beta bloqueadores. Ya, la torva se mantiene. Estoy de acuerdo, creo que ustedes la mantuvieron, ¿cierto? Se mantiene como prevención secundaria. Y el amlodipino, probablemente yo lo hubiera mantenido. O sea, a ver, hay que decidir, porque el caballero es hipertenso y está con las presiones buenas. Pero obviamente, si le quitan todo, se va a hacer hipertenso. Entonces hay que escoger cuál hipertensor. Entonces, el Espiro, el rol es menor, no sirve de mucho. El enalapril podría ser. La hidrocloro parece que no. El bisoprolol tampoco. Y el amlodipino podría ser. Entonces habría que decidir entre el enalapril y el amlodipino. El amlodipino es una súper buena opción en persona mayor. Tiende a amputar más la sistólica. Es súper potente, súper efectivo. Entonces probablemente yo lo hubiera dejado amlodipino, pero a lo mejor hubiera andado bien con amlodipino en alapril. Como no es bueno suspender tanta cosa junta de una, a lo mejor yo hubiera dejado los dos en alapril amlodipino, hubiera suspendido, por ejemplo, a ver, era fácil suspender el Espiro, fácil suspender el esomeprazol, fácil suspender la metformina, fácil suspender la pregabalina, y el caballero ya hubiera estado con los ojos, este doctor loco, ¿qué está haciendo conmigo? Entonces probablemente uno hubiera sacado 2 o 3 de esos, si el caballero estaba fascinado, los podrían sacar todos, y después control con la presión arterial nomás. Y si estaba normotenso, a lo mejor dejarlo con la pila y la amlodipina, a lo mejor necesita los dos. Si está sobre meta, bajar uno de los dos. Y si el caballero tiene miedo, si está asustado, por ejemplo por la diabetes o qué sé yo, ustedes le dicen, mire, suspendámoslo y controlemos en un par de meses o depende de qué tan asustado esté, con una glicemia, si le quieren bajar la torva con un LDL, si le bajan el Eutirox con una TSH, le dicen, bueno, veamos con el examen y ahí ajustamos nomás. Eso, ¿ya? Doctor, consulta. Y ¿Perdón? ahí consulta, con las modificaciones que nos indicó usted, en el caso del amlodipino también lo dejaría a dosis máxima, a 10 miligramos. Yo creo que sí, porque ¿qué presiones tenía ahora? ¿La que ustedes le anotaron? Eh, no recuerdo, pero creo que está bien mantenida la presión. Que Porque ponga si en el estaba caso. bien es lo que necesita. Ya, En el fondo ahí gana el número de la presión. Si está sobrado cariño, claro, podéis dejarle a Plodipino 5, ¿de acuerdo? Pero si está bien con eso, listo, estamos. Es lo que necesita. super. ¿Mm? Gracias.
No sé si les quedan dudas o comentarios o aportes o no sé, algo que no estén de acuerdo o que quieran agregar o alguna duda o lo que sea. O terminamos y estamos acá. Ok. Yo no tengo dudas, no sé los demás. Yo tampoco. Ya, el Tampoco. fondo más allá, ¿cierto? Del caso puntual es la idea, el concepto general de prescribir, de que le pierdan el miedo, de que les va a tocar y que van a haber muchas cosas así, locura como esta, gente que está con un montón de medicamentos que una tontera, un error. Y si lo analizan críticamente, van a poder desprescribirlo y esta desprescripción que hicieron, no sé si lo sienten, es bastante segura, ¿sí? El Espiro no aportaba nada, el esomeprazol no aporta nada. Bueno, y si uno se equivoca puede reiniciarlo, digamos. Capaz que el caballero te diga, oiga, tengo pirosis, y ustedes no sepan, pero tampoco una cosa tan terrible, digamos, pucha, disculpe caballero, se lo ponen de nuevo, digamos. Si le quitan la metformina y hace diabetes, no va a ser 500 y se va a hospitalizar, digamos, porque la metformina no es tan potente. Le baja un poquitito, pero no va a ser una cetoacidosis. Entonces, si se la bajan y el caballero hace 128, bueno, se lo pueden volver a colocar nomás. No es una cosa tan espantosa, ¿de acuerdo? Ya. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Sí, Ya. Sí, doctor.